paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Oremos. Señor Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, conceda a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Me siento. Bien, ahora sí nos preparamos para escuchar la palabra. Este pasaje del libro del Deuteronomio es parte del último discurso de Moisés al pueblo de Israel. El pueblo será feliz si cumple los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios están impresos en el corazón de cada uno. Escuchemos atentos. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley. Y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudiera objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca, en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escúchame, Señor, porque eres bueno, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven, ayúdame pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno, porque
Mírame, enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Escúchame, Señor, porque eres bueno, porque eres bueno. Se alegrará al ver los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Escúchame, Señor, porque eres bueno, porque eres bueno. Ciertamente el Señor salvará a Sion, reconstruirá a Judá, la heredan los hijos de sus siervos, quienes aman a Dios la vida. Escúchame, Señor, porque eres bueno, porque eres bueno. Por medio de este himno bautismal, San Pablo explica la sublime concepción cristológica de la obra creadora y salvadora. Cristo es el comienzo y el fin de todo. Es la imagen visible del Padre y la reconciliación de todas las cosas. Pongamos atención. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo.
Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El relato del buen samaritano es la ilustración palpable de la fe congruente y activa. El Señor Jesús explica, en efecto, que quien ama a su prójimo, quien cuida del necesitado, ve en su rostro el rostro de Dios y realiza así un acto supremo de fe. Con María quiero bendecir al Señor, pues cosas grandes hizo en mi favor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales le robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se lo dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gaste de más
te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No te alejes de mí, Señor. No te apartes de mi corazón. Oh, no podría yo vivir sin la gracia de tu amor, sin la gracia de tu amor. No te alejes de mí, Señor. No te alejes de mí, Señor. No te apartes de mi corazón. Oh, no podría yo vivir sin la gracia de tu amor, sin la gracia de tu amor. Y aunque infiel yo pueda ser, tú sabes, oh Señor, que mi deseo más profundo, oh, es vivir para tu amor, es vivir para tu amor. Dame de tu espíritu, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, de ese manantial de amor. Fluya siempre en mí, fluya siempre en mí. Divino Dios, Espíritu Santo, te glorificamos, te exaltamos, te damos infinitas gracias, porque sin tu unción no hay proclamación de la palabra. Necesitamos siempre de tu presencia, de tu unción, de tu fuego devorador. Que todos los que hoy se congregan en el mundo para dar culto a Cristo reciban de ti esa gracia santificadora. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti, llénanos más de ti, que seamos dóciles a tus mociones, a tus inspiraciones, para obrar siempre en la divina voluntad. Ven, ven, fuego de lo alto, Dame de tu espíritu, llénanos, Señor, llénanos. lléname de ti, Más unción, lléname de ti, fuerza de lo alto, ven, ese manantial de amor santo. de amor. Que fluya la gracia, que fluya la gracia, Siempre en mí, que fluya la unción, fluya siempre. Dame Santo Dios. de tu Llena con tu espíritu, gracia, Dios, poderosa. lléname de ti, Santo, Santo, lléname de ti, manantial de gracia, ese manantial de amor. que fluya la gracia, Fluya siempre en mí, fluya siempre en mí. oh gran poder de Dios. Enciéndenos en tu fuego el amor, Oh oh Espíritu
Espíritu que vienes de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, oh Dios Santo, úngenos en el amor. Amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría a todos. En Jesús y María. Queridos hermanos y hermanas, al escuchar la palabra de este día, como siempre el Señor lo permite, no cabe duda que estamos en un mundo donde libramos un combate. Ya hemos hablado de ello, pero tengo que repetirlo muchas veces porque así la palabra nos los propone. Un combate que tiene tres frentes. Esos tres frentes son el mundo conocido, todo lo que vemos, que no siempre está en armonía con los designios de Dios, no porque Dios lo quiera así, sino porque los seres humanos, en nosotros, también entramos en conflicto con la creación. El segundo frente es la propia concupiscencia nuestra, es decir, el pecado. Todos somos pecadores, pero todos estamos llamados también a una conversión, a una transformación interior que también se refleje hacia afuera, es decir, a lo externo. Y el tercer frente, que para mí es el más grave de todo, y que tengo que decirlo porque de estas cosas poco se habla y poco se medita, que es el maligno. Cuando ustedes rezan el Padre Nuestro, siempre dicen al final, líbranos del mal. Pero la traducción más, diríamos, clásica, es el maligno. Porque el mal tiene un personaje, y ese personaje es el maligno. Si quieren llamarle diablo, Satanás, como quieran, pero es lo mismo, el maligno. ¿Y qué quiere esa persona que ya está desgraciada? Porque el demonio está desgraciado. Quiere también desgraciarnos a nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que por envidia del diablo entró el pecado en el mundo. Por envidia del diablo. Porque Dios nos hizo su imagen. Dios, cuando nos creó a su imagen y semejanza. Eso no le gustó a Satanás. Y esa fue una de las razones por la cual él fue precipitado, el acusador de nuestros hermanos. Porque no quiso someterse al designio de Dios. Y el designio de Dios era que también los ángeles nos acompañasen, que nos guiaran también en ese camino de perfección hacia el encuentro definitivo con el Señor. Bueno, ya conocemos la historia, hemos hablado de eso, porque todo eso está en la palabra de Dios, en el libro del Génesis, el acto de desobediencia, que como muchas veces lo hemos estado comentando con ustedes, fue un acto de desobediencia a la voluntad de Dios. Hoy la palabra de Dios nos vuelve a recordar, porque Deuteronomio significa volver otra vez al origen. Deutero segundo, como recordándonos lo que estaba en el Génesis. ¿Y qué está en el Génesis desde el principio? Desde el principio de la creación, Dios estableció un orden que es: sometan la tierra en mi nombre, es decir, en el nombre de Él, de Dios, porque el hombre era imagen de Dios. Esa imagen se perdió con el acto de desobediencia y fue degradado. O sea, entró lo que hemos también compartido y que está en la palabra. ¿Qué trajo el pecado de la desobediencia? La muerte. Eso trajo, la muerte. Dios no creó la muerte. La muerte es un acto de desobediencia a la voluntad divina. Esa es la consecuencia del pecado. Pero como Dios no se cruza de brazos, porque Dios nunca puede permitir que una obra suya se desbarate, Dios no sería Dios. Dios, aunque el hombre meta la pata, Él siempre intentará de buscar la manera de ordenar lo que ha establecido. Y por eso, como hizo al hombre y a la mujer inmortales, cuando entró el pecado, pasaron de la inmortalidad a la muerte. Dios no se cruzó de brazos. ¿Y cuál es realmente la causa? Desobedeciendo la palabra. Entonces el libro, la primera lectura que han escuchado del libro de Deuteronomio, nos recuerda lo que el Señor estableció desde el principio y se lo transmitió a Moisés y a través de Moisés a todas las generaciones. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: escucha la voz del Señor. No dice mi voz,
porque Él es un transmisor. Escucha la voz del Señor, tu Dios, que te manda guardar, ¿qué? ¿Qué manda guardar Dios? ¿Sus qué? Dios manda guardar sus mandamientos. ¿Qué pasa cuando el hombre o la mujer se somete a los mandatos de Dios? ¿Qué entra? El pecado. ¿Qué más va a entrar? Desobedecer los mandamientos de Dios abre la puerta al pecado. Y cuando hay pecado, hay muerte. Eso no lo quiere Dios. Pero el ser humano tiene esa tendencia. Mi pueblo tiene una tendencia a la infidelidad, al pecado, a la desobediencia. Pero Dios no se resigna. Imagínense que Dios se cansara de nosotros. ¿Sabe qué? Ya me cansé de esta gente. Voy a acabar la creación y ya no hay más creación. No, Dios no deja de ser Dios, pero puede acabar la creación. Pero las obras de Dios son para siempre. Dios no hace nada para destruirlo, para acabarlo. Entonces busca la manera de restaurar lo que nosotros por desobediencia cometemos. Entonces sigue el texto diciendo, hay que volver ¿a qué? A los mandamientos. Mire, cuando usted mira lo que está pasando en el mundo, nosotros estamos viendo una sociedad que ha ido escalando cada vez más al margen de Dios. Un humanismo donde Dios no cuenta. Una sociedad donde hemos excluido a Dios en todo, incluso en la familia. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes como familia tuvieron la oportunidad de orar como Dios pide? La familia que reza unida permanece unida. ¿Cuándo fue la última vez que oramos como familia? Y que el que debiera encabezar eso tengo que decirlo, no es la mujer, es el varón. El primero que debe marcar la espiritualidad del hogar es el varón, porque él es la cabeza. No se trata solamente de satisfacer las necesidades materiales. Ahí está el bono, los cheques para que haga la compra. No se trata de eso. Se trata de ser modelo. Pero si no teme a Dios, si no tiene relación con Dios, ¿cómo va a ser cabeza? La espiritualidad empieza por el hombre, no por la mujer. Hemos delegado a la mujer, bueno, reza por mí, reza el rosario ahí. No. Ese es el gran problema que tenemos, hermano. Y por eso, no lo digo yo, esa es la palabra de Dios. Dios no creó primero a la mujer, creó al varón. Porque todo en Dios es un orden perfecto para que fuera cabeza, para guiar. Eso se ha perdido hace mucho. Cuando uno piensa en tu propia familia, mi papá, que en paz descanse, no era practicante. Yo lo perdono y perdono también porque tampoco bebió de espiritualidad, porque eso viene de generación en generación. Gracias a Dios murió ya conociendo a Dios, pero él no era un hombre. La que llevaba la parte espiritual de nuestro hogar era mamá, no papá. Pero gracias a Dios, Dios siempre es bueno, que busca la manera de convertir y de cambiar el corazón. Pero hermano, estamos en un momento en que todavía podemos rectificar, porque yo me sostengo en la palabra, no estoy llamando nada que no esté fundamentado en la palabra. Dice el Señor, guarda sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? La Torá, la Biblia. Ese es el libro de la ley. ¿Y qué significa ley? Orden. Cumple mis órdenes. Esto es lo que yo ordeno. Cúmplelo. Eso manda Dios. Cúmplelo, escrito en la ley. Y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué quiere decir eso? He explicado en otro momento que cuando Dios creó a este Adán, ponte de pie Adán, tú eres un Adán también. Dios no lo hizo con un cuerpo, le dio un alma, porque el cuerpo en sí mismo no puede subsistir sin el alma y sin el espíritu. Ustedes fueron creados Trinidad. En cada uno de ustedes está la Trinidad, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, por decirlo de esta manera, representaría a Cristo que toma la humanidad sin dejar de ser Dios. Toma la humanidad, el cuerpo. El verbo se hizo y habitó
pero Jesús también, antes de tener cuerpo, ya era un alma viviente, eterno, como un espíritu puro. Jesús era un espíritu puro. Y en ese espíritu puro tenía un alma que es todo lo que tiene que ver con la voluntad. La voluntad de decidir el bien o el mal. Entonces tú decides en tu voluntad qué vas a hacer. Pero cuando uno vive en esa armonía, el cuerpo debe estar sometido ¿a quién? Al alma. Al alma. Porque el alma y el espíritu, que están también muy unidos, porque tú vas a tener, desde que entró el pecado, porque cuando no había pecado, en Adán y Eva no había malicia, no había la concupiscencia, el desorden, eso no existía. Pero ellos lo abrieron el campo, por la desobediencia. Y entonces por eso el mismo texto, cuando leen el Génesis, dice que el hombre, cuando ve a la mujer ya con los ojos de la carne, entró la concupiscencia, la parte sensual. Igual iban a nacer los hijos, pero no por esa parte carnal. Algunos atribuyen esto que si fuera así, pues hubieran nacido como nació Jesús, pero yo no voy a entrar en eso porque es una teoría nada más. Lo que quiero decir es que no había malicia, no había concupiscencia, no había carne. La carne viene después. Y el hombre vio a su mujer con pasión desbordante. Bien, ¿por qué quiero que entiendan esto? Porque en ti hay una voluntad que decide qué vas a hacer. Pero para que decidas bien, Dios entonces establece los mandamientos. Que tú tienes libertad de aceptarlo o rechazarlo. Pero no puedes decir, Señor, tú no me orientaste. Nadie puede decir, Señor, tú no me diste luz. Porque cuando tú pecas, tú te das cuenta que fue tu voluntad, no la voluntad de Dios. Porque Dios no puede pecar ni manda a nadie a pecar. El pecado es un acto libre y deliberado. Puedes sentarte, perdona. Buen artista. Entonces, queridos hermanos, todos ustedes fueron creados a la imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Así nos creó Dios. Que se complementan en una unión perfecta. Esa es la familia. Tan es así que incluso cuando uno mira la familia, también está el modelo de la Trinidad allí. El Padre, la Madre y los hijos. Modelo trinitario. Todo Dios pone su sello, ¿no? ¿Qué ocurre? Jesús le dice a Moisés, Dios, el verbo, la palabra, y conviértete al Señor tu Dios ¿de qué? ¿De todo qué? Corazón y con toda, que representa ¿qué? La voluntad. Que tu voluntad, ¿qué enseña Jesús en el Padre nuestro? Hágase ¿qué? Mi voluntad. ¿No dice el Padre nuestro, hágase mi voluntad? ¿Qué manda el Padre nuestro? Tu voluntad. ¿Por qué el mundo está como está? Porque ha hecho la voluntad humana, no la voluntad divina. Esa es la explicación. El hombre dice a Dios, no te necesitamos. Nosotros vamos a hacer la cosa a mi manera o a nuestra manera. No necesitamos de Dios. Y miren que ha sido tan astuto que incluso creó sociedades donde la filosofía era Dios no existe. Eso es algo anacrónico. Al principio quizás era necesario, pero ya no. El hombre tiene demasiada inteligencia, demasiada capacidad. No necesitamos de un Dios que nos rija. Y entró el ateísmo práctico. Entró el hombre que se sintió Dios. Yo soy Dios, no necesito de otro ser que no sea yo mismo. Ese lo llamamos el humanismo. Y que entró también con una filosofía conocida como el ilustracismo o la ilustración. Ese es un pensamiento filosófico donde el racionamiento era lo primero, la ilustración. A finales del siglo XVIII, XIX, por ahí empezó ese pensamiento con grandes filósofos, grandes filósofos. Algunos creyentes, otros no eran creyentes, pero se dio todo ese discurso. Bueno, pero eso no es lo interesante. Lo que aquí cabe ahora es que nosotros veamos lo siguiente. Y dice el Señor en el mismo libro, estos mandamientos que te doy no son superiores a tu fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes hacerlo. No, es que esto está muy pesado. Señor, tú me estás pidiendo algo que es muy pesado a mi voluntad. Mentira. No es superior, y lo está diciendo la palabra, no es superior a tu fuerza. No están en el cielo, de modo que puedes decir, ¿quién
va a subir allá arriba para hacer eso. No, 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 no. Todas son excusas baratas. Y dice, ¿quién subirá para nosotros al cielo para que nos los traiga? Lo escuchemos y podamos cumplirlo. Miren el racionamiento que hay aquí, porque es un racionamiento que todavía hasta el día de hoy se dice. Ni tampoco está al otro lado del mar, de modo que puedas objetar. ¿Quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga? Miren, esa es la razón por la que ahora entendemos por qué Jesús dice, vayan por el mundo y anuncien el evangelio. Ya no hay excusa. La palabra de Dios no está escondida. La palabra de Dios es para proclamarla y para que ustedes escuchen. Miren, no somos nosotros los que van, es Dios que viene a nosotros. Es Dios que nos viene con su palabra y nos instruye. Dice qué es lo que espera de nosotros. Y miren cómo tenía, por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca, en tu corazón, para que puedas cumplirlos. ¿Oyeron bien? A ver, ¿dónde están los mandamientos? Está muy a mi alcance. Ustedes están escuchando palabra de Dios. Está a mi alcance. Ahora yo decido si lo acepto o no. Dice, está en tu boca. ¿Por qué habla de la boca? Porque la abundancia del corazón hablan los labios. Si yo tengo a Dios en mi corazón, yo voy a decir, Señor, tu mandamiento, el primero, que lo vamos a ver ahora dentro de poco, es que tú debes ocupar el primer lugar en mi vida. ¿Quién debe ocupar el primer lugar en mi vida? Papá Dios. Cada uno cuestiónese. ¿Es así en mi vida? ¿Dios ocupa el primer lugar en mi vida? Yo no puedo responder por ustedes ni ustedes por mí. Cada uno haga su examen de conciencia. ¿Dios ocupa el primer lugar en mi vida? Y sigue diciendo, en tu corazón, porque si mi corazón está unido a los sentimientos de mi voluntad que están en Dios, entonces no puedo decir que no puedo cumplirlo. Ese es el primer mandamiento. Después vienen los demás, que Jesús resume en dos, como lo vamos a ver en el Evangelio. Pero entremos a lo que Pablo en la carta a los Colosenses, que es la segunda lectura, nos habla de que antes de todo, ya todas las cosas habían sido creadas por Él y para Él. Es decir, ya Dios había prefigurado el remedio para lo que se perdió en el jardín del Edén. ¿Qué se perdió en el jardín del Edén? ¿Qué se perdió? La eternidad. ¿Y qué más? La gracia santificante, porque Adán y Eva fueron creados santos. Ellos no nacieron pecadores, Dios los hizo santos. Perdieron la santidad. Entonces Dios, para que volviésemos a recobrar la santidad, tenía que tener un ser humano que al mismo tiempo fuera Dios. Miren eso. Tenía que ser un ser humano, uno igual a nosotros, pero menos en el pecado, porque Dios no puede pecar. Entonces a Dios se le ocurrió la brillante idea, miren esto, la brillante idea de humanizarse. ¿Qué les parece? Ser igual a nosotros, menos en el pecado, porque venía a quitarnos a nosotros el pecado. Y ese es el momento cuando Pablo, ya que se convierte, porque esto también es una invitación a la conversión, entonces ya tú miras las cosas muy diferentes y dices, yo no sabía que era así. Porque cuando tú tienes tus intereses muy mezquinos y no van con los tuyos, tú atacas al otro. Ese es el sentido de los conflictos. Los conflictos vienen cuando tus pensamientos no son los míos. Entonces estamos divididos, una sociedad fraccionada. Eso pasa en todas las naciones, en todos los pueblos, porque no estamos en un mismo sentir. ¿Ustedes se imaginan cuando tengamos un mismo sentir? No va a haber problemas que tenemos, por ejemplo, en la ecología, que si la mina, que si la situación educativa. No, porque pero no tenemos un mismo sentir. Cada uno busca su propio interés y su propia interpretación. Y la mayoría de las veces, por esto, el vil metal. Esa es una desgracia. Las cosas tienen precio. ¿Qué hay para mí? ¿Cuánto voy a sacar de esto? No tenemos un mismo sentir. Y si no estamos en Dios, peor todavía. Porque la única gracia que nos hace uno es tener a Dios en el corazón. Nada más. Nada más. Esta es la realidad.
¿Qué dice Pablo? Una carta hermosísima a los colonenses, porque ahora la estamos cuidando nosotros. Es a los colosenses, pero ahora a los colonenses, porque la palabra hay que actualizarla. ¿Están escuchando? Escribió a los colosenses, pero ahora a los colonenses que estamos aquí. Porque la palabra se aplica en el hoy, en el ahora. ¿Qué dice? Cristo es la imagen de Dios invisible. Imagen de Dios. Porque a Dios nadie lo ha visto. Solo Jesús que nos ha venido a revelar. Jesús nos dice, ¿ustedes quieren saber cómo mi papá? ¿Cómo piensa mi papá? Véanme a mí. Yo soy la imagen visible del Dios invisible. Ese es Cristo. La imagen visible del Dios invisible es Cristo. ¿Y qué nos viene a decir? Pablo hablando de esto, porque definitivamente cuando Pablo escribió esta carta estaba ungido por el Espíritu. El Espíritu que le dicta esto. Recuerden que San Pablo tuvo experiencia mística, sé de un hombre que tuvo, ¿dónde? En el tercer cielo, y escuchó cosas, y vio cosas que nadie ha visto. Y por eso escribe estas cosas. Pablo fue un gran místico, uno de los más altos místicos que ha tenido la iglesia. Y dice Pablo, dice él existe antes que todas las cosas. Y todo tiene su consistencia en él. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cabeza. Miren que no dice de la cabeza que es el Papa. La cabeza de la iglesia es Cristo. El Papa es su representante. Estamos hablando para los católicos. Su representante. Pero la cabeza es Cristo. Y dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para que sea el primero en todo. Primogénito en el sentido que Dios lo hace ofrenda del martirio de la cruz, de su muerte, para que también fuera el primero de los resucitados. El primero, Cristo, primogénito. Porque Dios quiso que en Cristo habitara ¿qué? Toda la creación, la plenitud. Cristo resume todo lo que existe, todo está en Él. Y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas que todavía falta. Porque cuando tú encuentras, y aquí voy a referirme a la familia porque es muy importante, ¿dónde empiezan las verdaderas divisiones en la familia? Lo he dicho cientos de veces y no me cansaré de repetirlo. Satanás ha sido muy astuto. Satanás sabe que si él puede infiltrar la familia con la división, con los fraccionamientos, hermanos contra hermanos, que yo a veces no entiendo. No sé, porque nosotros nos criamos en un ambiente muy sano. Mi familia siempre ha sido muy unida. Nunca hay un hermano que no se hable con otro. Eso nunca lo hemos conocido, que le quite el habla a su hermano. Ni pensarlo. Pero yo he conocido tanta familia donde hermanos no, se odian. Se odian. Y viene el mismo papá, la misma mamá. ¿Cómo puede ser posible? Porque ahí no estuvo Jesús, ahí no estuvo Dios. Y aunque pudiera estar también, Satanás va a buscar la manera de introducirse para crear fricción, divergencia, fraccionamiento, no amor. Esto es triste, muy triste. Y eso tiene un origen, el demonio. Divide y vence, divide y vencerás. Y allá de la palabra, miren lo que sigue diciendo Pablo con esto. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda la plenitud, reconciliar consigo todas las cosas. Pongan ahí también mi familia. Del cielo y de la tierra. Y darle la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Como hemos predicado muchísimas veces, ya Él pagó el precio de nuestro rescate. Ya lo pagó Jesús. Ahora quiere que nosotros lo entendamos. Y aquí entramos en el Evangelio, el paquete, diríamos, el pan más sustancioso, que es una parábola que Jesús realiza o dice por un doctor de la ley, doctora, o sea, una persona que supuestamente conocía bien la palabra. Este hombre tiene una inquietud. Entiendan que los judíos siempre, hasta el día de hoy, son muy ellos. Nosotros somos lo máximo, somos la estirpe elegida, que es verdad, pero no se quedó allí. Dios de ese Israel
sacó la iglesia. Porque los primeros cristianos todos eran judíos, María judía, Jesús judío, pero de allí salió la nueva iglesia, es decir, el cristianismo, al que pertenecemos nosotros. Pero ellos todavía están esperando el Mesías, pero ya el Mesías vino, aunque volverá también por segunda vez y entonces se va a abrir los ojos de los judíos. Pero siempre fueron así muy racistas, ¿no? Y eso con todo respeto, pero es verdad. Lo que está pasando, por ejemplo, en Palestina. Oiga, los cristianos están ahí de los primeros siglos. Recuerden que Israel fue, en tiempo de los romanos, fueron expulsados por siglos. ¿Cuándo vuelven? En el año 48. Con las Naciones Unidas, cuando estaba después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pues el sionismo tomó otra vez fuerza y se van, pues, y empiezan a desplazar a los palestinos. Esto es historia. Y muchos palestinos que no eran árabes, que no eran musulmanes, el Islam viene más tarde, pero la mayoría eran palestinos cristianos. Todavía hay en Israel palestinos árabes, cristianos, católicos y de otros ritos, pero son cristianos, que por cierto están siendo perseguidos, masacrados, muchos de ellos, hoy en día. Entonces la palabra nos recuerda que este doctor de la ley le dice a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús, ¿a qué se remite? ¿A dónde se remite Jesús? A la palabra. ¿Qué palabra? El mandamiento, los mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento primero? Bueno, ese es el primer mandamiento. ¿Está cumpliendo ese mandamiento? Bueno, Jesús no es que le hace la pregunta, sino que le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, respondió muy bien. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, si cumples eso, vivirás. Pero el hombre todavía tiene un cuestionamiento. ¿Quién es mi prójimo? ¿Solo los judíos? Este es el dilema. Que algunos dicen: mi prójimo son mi paisa. Si tú eres de México, tú eres mi prójimo. Solamente mexicano. O solamente peruano. Totalmente mexicana, solamente. No. Tu prójimo es el que está próximo. Indistintamente, y tú, panameña. Y entonces, ¿qué significa eso? Que estamos todos vinculados a una misma comunión. Pero no lo entendemos. Eso que está pasando actualmente en Estados Unidos con la deportación. Oye, ¿cómo es posible que un país donde la mayoría que llegaron allí eran inmigrantes? Todos los auténticos, prácticamente grandes grupos fueron eliminados, con la conquista. Fueron eliminados terriblemente. Pero esos son los verdaderos aborígenes de allí. Ya ni cuentan. Después vinieron de Inglaterra, de Francia y de tantos otros países, entran allá y se olvidan de sus abuelos. Entonces todos deberían estar también emigrando. Ahí lo único que debían estar permanentes son los aborígenes. ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos creemos raza superior? Que fue lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial. De un pueblo, de un hombre loco, que pensó que nosotros los arios somos los máximos. Y el que no tiene sangre aria, pues hay que eliminarlo. ¿Y a quién ataca? A los judíos. Los que se sentían los únicos. 6 millones aproximadamente asesinados en cámara de gas, entre otras clases de muerte violenta. Cuando uno va, la vez que fuimos a Auschwitz y entramos allí, eso de verdad uno siente el peso de la muerte. Y de verdad se siente el peso de la muerte. Una cosa increíble. ¿Cómo puede haber tanta maldad en el ser humano? Hacer experimentos con niños. Bueno, ¿para qué hablar de todo esto? Pero ese es el ser humano. Cuando Dios no está allí en el corazón ni en la mente. Tú eres mi enemigo, tú eres mi
la antítesis de lo que es Dios, o sea, lo contrario a Dios. Por lo cual, si eres mi enemigo, debo eliminarte. Así de sencillo. Y esa filosofía todavía está en el ser humano. Si no eres de mi raza, yo tengo derecho a verte como mi enemigo. Y al enemigo se le elimina. Así. Entonces, ¿qué dice el texto? Este hombre le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le pone una parábola. Que saben que una parábola es un ejemplo. Una parábola sencilla. y es que Jesús tiene un buen sentido de humor. ¿Quién es el primero que pasa? Un sacerdote. ¿Qué hizo? Ese muerto no lo cargo yo, que lo carga el que lo mató. Siguió de largo. Un sacerdote. Uno que conoce la ley. Yo no quiero problema. Yo no quiero involucrarme en eso. Este es un lío. Después pasó un levita. ¿Quiénes son los levitas? Los que estudian y enseñan la ley, la Torá. Un levita. Lo mismo. Pasó de largo. Pasó de largo. Yo no quiero problema. Un tercero. ¿Un qué? No, el tercero, ¿quién era? Un samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Han oído el encuentro de Jesús con una samaritana en el pozo? ¿La han oído ese pasaje, verdad? Bonito, ¿no? Una mujer samaritana, que también ellos, claro, si tú me odias, yo también te veo a ti como mi enemigo. Pero no todos los samaritanos, como tampoco todos los judíos. O sea, siempre hay gente buena. Es una rareza, pero siempre hay gente buena. Es lo raro, pero hay gente buena en todas partes. No vamos a decir que todos sean malos. La palabra nos dice que Jesús, era mediodía, había mucho calor, sobre todo en el verano. En estos países, pues, el termómetro sube a una temperatura impresionante. Entonces, claro, el mediodía, cuando es lo peor, Jesús tenía sed y se acerca al pozo de Jacob, que todavía, por cierto, existe. Y ve a una mujer samaritana y Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer mira a Jesús de arriba abajo. Así. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, samaritana, que te dé de beber? Es que eso está ahí. Claro, yo le pongo la salsa, ¿no? Le pongo la salsa. Y le dice, o sea, yo me imagino que miró feo a Jesús. Pero Jesús es paciente. Miren, si Jesús no fuera lo que es, ninguno de ustedes, ni yo empezando, estaríamos aquí. Dios es misericordioso. Dios es bondad y paciencia. Le dice, mujer, si tú supieras quién te está pidiendo, tú me pedirías a mí. Tú no tienes nada para coger. Ni una taza tienes ahí. ¿Cómo vas a coger el agua? Y entonces Jesús empieza, un examen rápido de su vida. Ve a buscar a tu marido. No tengo marido. ¿Has tenido cuánto? Y el que tienes tampoco es tuyo. Imagínense que separarse con los hombres que están aquí. ¿Ah? Te conozco, bacalao, aunque venga disfrazado. Dios nos conoce. Para Él nada es oculto. Nada. Lo ve, lo sabe todo. Pero no le echa en cara así como para atormentarla, humillarla. No, para sanarla. Ese es el Dios que se nos presenta, el Dios sanador, el Dios liberador. Dice, sí, es verdad. Cuando la mujer ve que le está tocando ya el corazón, le dice, veo que eres un profeta. ¿Sí? Ahora sabiendo que estoy hablando con un profeta, dime tú, ¿dónde es el culto verdadero? Porque tu gente, ellos dicen que es en Jerusalén. Aquí, ya esto venía un poco más atrás, siglos atrás, donde hubo una división de la monarquía y un rey, para sacar ventaja, que no tenían que subir a Jerusalén, sino que él puso un culto pagano, el monte Garizim, donde iban también a rendir culto a Dios.
Y le pregunta a ella como diciendo, ¿dónde está el verdadero Dios? Créeme, mujer, que ni aquí ni allá. Llega la hora en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. El Dios verdadero. Porque Jesús viene a revelarnos ese Dios verdadero. Bueno, ya la mujer se convierte, pero eso es para que tengan un marco más referencial del texto que estamos leyendo, que está aquí en el Evangelio de San Lucas. ¿Y qué es donde quiere llegar Jesús? Este samaritano se excedió. Sí, se excedió. ¿Por qué se excedió? Porque fue más allá de un simple acto de caridad. Primero le dio los primeros auxilios al el hombre que estaba casi muerto. Después dice el texto que lavó sus heridas y cuando lo monta en su cabalgadura, es decir, no sé, un caballo, lo más probable una mula, pero indistintamente si lo monta, quiere decir que él iba entonces caminando. Llevaba, o sea, no se montó él, ¿no? No, montó al que estaba casi muerto. Llega a una posada, le dice al hombre de la posada, dice el texto, ungió sus heridas con aceite y vino, las vendó, luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, que económicamente era una alta suma en ese momento. O sea, haciendo la variación, una alta suma. Se lo dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él. Y lo que gaste de más, ponlo a mi cuenta. ¿Quién de ustedes hace eso? Con un extraño. ¿Quién de ustedes hace eso? Hasta yo me cuestiono seriamente. Porque exageró, pero porque reconoció que el otro era su hermano. Ya no prójimo, es un hermano. Y solo a un hermano se le hace eso. No lo vio como un extranjero, lo vio como un hermano. Y entonces, cuando Jesús le cuenta eso al doctor de la ley, mire cómo termina el texto. ¿Cuál de estos 3 te parece se portó como el prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley respondió, ¿quién? El que tuvo compasión de él. ¿Qué significa la palabra compasión? Sentir con el otro de forma ardorosa, es decir, con pasión, con ardor. Sentir el corazón del otro o poner tu corazón en el otro. Es lo mismo que se compara con la misericordia, es lo mismo. Compasión y misericordia son palabras sinónimas. Tuvo compasión, tuvo misericordia, es lo mismo. Sentir con el otro. Hasta allá quiere Dios que seamos nosotros. Entonces, ¿dónde debe empezar esto? Como escuela, en el hogar. En el hogar. Porque cuando tú vives en un hogar donde esos principios se ven, una de las cosas que mi familia, gracias a Dios, mi mamá siempre fue una mujer dadivosa. Yo no recuerdo nunca un domingo que mi mamá no llevara un plato de comida a algún vecino. Hasta el final. Esa era mamá. Una mujer con no tenía necesidad, o sea, obligación, pero lo hacía como caridad. Quien dé de beber y de comer a uno, me lo están haciendo a mí, dice Jesús. Cada cosa que tú haces sin interés, sino por amor, se lo está. Y como Dios ve las obras de misericordia, dice, esta persona merece un premio. El que obra con amor, Dios también lo compensa. Yo quiero aprovechar, esto no estaba planeado, pero quiero que vengan los Estradas aquí. Porque dije que eso empieza en el hogar. Pasen los Estradas. Yo quiero que ellos, como estamos cumpliendo 21 años de lucha por el hogar, por la familia. Y como empecé diciendo que es la familia donde está el primer ataque, yo sé que esta familia no ha sido nada fácil. Porque la cabeza, hay que ver la cabeza. El hombre y la mujer es esta
y yo sé, conociéndolos a ellos, que esa relación no ha sido nada fácil y que ¿cuántos de ellos mañana de soportarse y de amarse? Micrófono. Y yo estoy convencido que ellos han entendido que no pueden tener solamente este tesoro para ellos, sino también compartirlo. ¿Sí? Así que dentro del marco de lo que hemos hablado, lo que el Señor, como ustedes que han luchado para salir adelante en esta relación familiar, esponsal y familiar. Paz y alegría, queridos hermanos. Bueno, los esposos de Estrada tenemos, con el favor de Dios, este septiembre cumplimos 30 años de casado. Gracias a que en ese momento en el que tal vez hubiéramos pensado pues casarnos por lo civil, fuimos dócil al consejo de nuestros padres y nos dijeron: inicien con la bendición de Dios, cásese por la iglesia. Y gracias a la misericordia del Señor, realmente que los 16 años, a partir de esa experiencia del amor misericordioso de Dios, a través de llegar a la comunidad de parejas, en donde nosotros llegamos pensando que nuestra relación estaba bien, realmente necesitábamos sanar, pero sobre todo pedir perdón al Señor. Porque teníamos un pecado mortal del aborto y sin embargo el Señor nos condujo a la comunidad y ahí realmente inició esta unión con el Señor de perdón, de amor, de misericordia y de poder transmitir a nuestros hijos ese amor del Señor. Ha sido el Señor enseñándonos a través de su palabra, a través de retiros, a través de jornadas, en donde la palabra ha sostenido nuestra relación y nuestro amor, porque hoy en día nuestro amor viene de Dios. Yo amo a mi esposo con todo mi corazón, porque amo a Dios. Y en medio de mi fragilidad y limitación, le entrego mi vida para que Él me dé su espíritu cada día a través de su madre y poder ser la esposa que Él quiere que yo sea para mi esposo y ser la madre para mis hijos, en el que Mamá María me ayude siempre y que ellos también en esa sinceridad nos ayudan a nosotros también a ver que este caminar sea auténtico, para que así, en medio de esta familia no es perfecta, tenemos dificultades, estamos pasando por situaciones, pero nosotros le creemos a Dios, nosotros confiamos en el Señor, porque el Señor es fiel y nosotros creemos en que todo lo que ocurre para sus hijos es para el bien, para la salvación de esta familia, porque Dios siempre abarca a todos y yo sé
que esta prueba es para gloria de Dios. Nosotros tenemos 5 hermosos hijos. 2 no están con nosotros. Nos quedan 3. Y el Padre siempre dice algo, que la conversión de uno es hasta que uno cierre los ojos. Y es cierto. Nuestro hijo no es el mayor, es el tercero sería. No quiere saber nada de Dios. Y como padres comprometidos con el Señor, nos duele, y es una lucha que todos y cada uno como padre tenemos de acercar a nuestros hijos a Dios. Bien decía el Padre, esto muchas veces yo se lo dejé a Lili y no daba el ejemplo. Ahora el mismo hijo que no quiere saber de Dios le dice a su hijo, a mi hijo el más pequeño, deja a papá que está orando. Hoy les digo a cada uno de mis hermanos que es necesario que seamos ejemplo, un testimonio vivo del amor de Dios en nuestros hogares, a través de nuestro testimonio como padres comprometidos con darle un ejemplo de fe a nuestros hijos. Ese mismo ejemplo que hizo ese samaritano, de que ellos puedan verlo en nosotros para que puedan ser realmente ese Jesús, sea ese refugio para ellos en este tiempo tan difícil. Es realmente una guerra espiritual. Lo leemos, el Padre lo repite y lo repite y lo repite, pero esto es una guerra espiritual. Pero nosotros sabemos que esta guerra espiritual, el Inmaculado Corazón de María va a triunfar. Amén. Y nosotros confiamos en nuestra Madre y le ponemos todo a nuestra Madre, porque ella, así como restauró nuestro matrimonio, porque fue a través de ella que nosotros pudimos venir a esta hermosa comunidad, a esta hermosa fraternidad, y pudimos entregarnos al Señor a través de ella. Sabemos que nuestros hijos también van a recibir lo mismo de nuestra Madre y van a quedar rendidos a los pies de nuestro Señor Jesús. Amén. Los exhortamos a que no desfallezcan en buscar de Jesús a través de esta comunidad y de esta fraternidad. Seamos realmente celosos de nuestra comunidad y vivamos en el amor de nuestro Señor Jesús. Que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias. Sí. Pues con eso iniciamos y con eso terminamos. No se rindan. El resumen de todo esto es guerra espiritual. Estamos librando una gran batalla. Pero si se mantienen fiel, crean que venceremos. Que así sea. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.